Bien, vamos a hablar de tal vez otra pandemia paralela, ¿no?, que ha generado gran preocupación. Estamos hablando del aumento de la violencia escolar. Esto en medio del retorno a las aulas después de 2 años de encierro, de una situación bien complicada. Ha aumentado, por ejemplo, en un 65% las denuncias por discriminación durante este año. Queremos analizar esta situación. Nos acompaña para eso Fabián Barrera. Él es académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias, Fabián, por estar con nosotros y bienvenido. Hola Carla, encantado, gracias por la invitación. A ver, yo decía la otra pandemia porque son los efectos como indeseados de lo que ha sido también el aspecto estrictamente sanitario. Voy a complementar, ahí decíamos un 65% de aumento en la discriminación, pero también según la superintendencia, un 30% de las denuncias que se recibieron durante el primer semestre en materia de convivencia escolar tienen que ver con la violencia y el maltrato físico y psicológico entre los propios alumnos. Una lamentablemente situación que vimos que se repetía varias veces y que incluso ha quedado registrado en videos donde se ven estos conflictos. ¿Qué está pasando a juicio tuyo, Fabián? ¿Por qué estamos con estos niveles de violencia entre nuestros escolares? Sí, efectivamente, Carla, desde el mundo académico hemos estado siguiendo con mucha atención el aumento de estos indicadores que entrega la Superintendencia de Educación. Bueno, lo primero es importante señalar de que este fenómeno no es un fenómeno nuevo. Si bien este aumento que supimos la semana pasada, un 65% en discriminación, y como tú dices, a principios de año, fines de marzo, lo que comunicó el ministro de que había aumentado un 30% los casos de maltrato entre estudiantes, bueno, es importante mencionar de que también en años anteriores a la pandemia habíamos tenido una cantidad de denuncias de ese orden. La comparación del 65% de hecho se hace respecto a antes de la pandemia, en 2019, pero tuvimos un pic el año 2018. Ese año terminamos con alrededor de unas 6.000 denuncias por maltrato en los colegios. Y de todo punto de vista eso es una situación inaceptable y bastante preocupante antes de la pandemia y ahora que eventualmente está aumentando también esa cifra. Ahora, puede ser que en este mundo súper hiperconectado hoy día conocemos mucho más los casos, o efectivamente hay una agudización o hay una forma de violencia que es más visible. ¿Cómo comprender el fenómeno completo, digamos, más allá de simplemente decir que aumentó? A lo mejor antes también se daban muchas situaciones violentas que no veíamos tanto. ¿Estamos ante una agudización efectivamente a tu juicio? Sí, no podemos perder de vista de que ha habido un aumento. Respecto al 2018, la discriminación, podríamos decir, aumentó en un 25%, y en ese margen también tenemos que buscar explicaciones que podríamos explicarla a partir de la situación de pandemia. Claro, evidentemente la convivencia escolar se vio seriamente afectada durante estos últimos 2 años. Las comunidades escolares tuvieron 71 semanas sin poder tener interacciones, procesos de enseñanza-aprendizaje con las rutinas escolares que todos conocíamos. Y la hipótesis que manejamos un poco en la investigación están siempre vinculadas al bienestar socioemocional. O sea, desde el punto de vista del bienestar, lo principal es que entendemos de que durante todo ese tiempo, sobre todo tengo yo muy fresco la memoria, recuerdo los primeros meses de la pandemia, nos vimos muy desafiados, improvisando muchas veces cómo hacer para poder llevar a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje. Eventualmente eso resultó muy desafiante, con mucha exigencia para los docentes y para los estudiantes, y al cabo de estos 2 años, año y medio, son esas experiencias las que se han ido acumulando y eventualmente hoy día mostrando un efecto en la salud mental. Claro, Lo segundo es lo... Sí, ¿Perdón, te escucho. Carlos? No, termina y Sí, acoto. sí. Es solamente para complementar que la parte socioemocional es muy importante. Más allá del bienestar subjetivo, también entendemos de que en estos 2 años disminuyeron las oportunidades para que los estudiantes pudieran aprender uno de los pilares fundamentales de su trayectoria escolar, que es aprender a convivir. Por ejemplo, las competencias de conciencia social, sobre la cual descansa la empatía, poder ponerse en el lugar del otro, o también muchas de las habilidades relacionales, la capacidad para comunicarse cara a cara, por ejemplo, atendiendo al lenguaje verbal y no verbal, o lo que es fundamental para la convivencia, que es poder resolver conflictos de forma pacífica, por ejemplo. Entendemos de que hubo una debilidad, digamos, en poder entregar esas oportunidades de forma equitativa a todos los estudiantes, y hoy en día, volviendo al reencuentro presencial, podemos estar observando algunas de esas consecuencias a través de este aumento de los indicadores en ese margen.
¿Dónde y cómo se puede atacar este problema y tratar de buscarle una solución? Porque aquí lo que vemos es la manifestación de la violencia en el colegio, donde los profesores muchas veces tienen que tratar de reaccionar. Tenemos una autoridad de educación que nos habla de la cantidad de denuncias con las que se tienen que enfrentar durante el año, pero tiendo a pensar que ese es como lo que finalmente termina siendo el producto de algo que viene de antes, ¿no? ¿Qué pasa con el rol de las familias? ¿Qué está pasando dentro de las casas? ¿De qué manera podemos entender esto aislado de lo que pasa con el mundo adulto? Tengo la impresión de que está directamente relacionado y no sé necesariamente si los colegios tienen la posibilidad, la preparación, si los profesores hoy día tienen el tiempo, además, cuando hay una recuperación tan importante en contenidos, de también hacer este trabajo de acompañamiento para evitar la violencia en el aula o en el patio del colegio. Bueno, Carla, muchas de tus preguntas revelan la complejidad de este problema. O sea, la sola idea de la convivencia escolar, que es este conjunto de interacciones que cotidianamente y a lo largo del tiempo se van cultivando en la comunidad educativa, es compleja porque hay diferencias, digamos, en términos de frecuencia de las interacciones, de magnitud, de roles, por ejemplo, que van dando cuenta de que dependiendo de la posición de cada uno de los miembros de la comunidad educativa vamos a valorar de distinto modo esta convivencia. Yo creo que hay que tener conciencia de que se están tomando acciones a nivel nacional a través de la política, por ejemplo, de reactivación integral educativa del Ministerio de Educación, que es importante poder seguir apoyando, ¿sí? Hay muchas de esas medidas están orientadas a poder resolver en un eje fundamental de esta política todos estos problemas de convivencia escolar. Y tengo la impresión de que tenemos que también apoyar el mejoramiento del clima escolar, que es la percepción que tiene la comunidad educativa de la calidad del ambiente educativo, la calidad de las relaciones particularmente. Y en eso también la participación de todos los estamentos es fundamental. Tú nombraste a los docentes, a los padres, apoderados. Los mismos estudiantes tienen mucho que aportar en poder resolver este tipo de situaciones vinculadas con la violencia escolar. Como es así de compleja el desafío, digamos, claro, tenemos que ir paulatinamente, siendo muy estratégicos, llevando a cabo cursos de acción desde todos estos flancos, podríamos decir. Y por eso también se genera a través de esta política y también desde la evidencia muchas recomendaciones para que cada uno de estos actores puedan llevar a cabo lo mejor de sí mismo para resolver este problema de una vez por todas. Como digo, esto no es algo nuevo, pero sí se agrega un margen importante producto de la pandemia, y la pregunta que cabe aquí es cómo lo vamos a resolver el problema en su conjunto y entre todos como sociedad. ¿Y tú ves que se está aportando con esa mirada de cómo atenderlo todos en conjunto como sociedad, o esto queda más bien a la capacidad que tenga cada colegio, cada dirección, no sé, a la posibilidad de que efectivamente los profesores tengan o no el tiempo para abordar también el aspecto emocional de relación y no solo de contenido? ¿Tú crees que hay como una mirada desde la sociedad de qué hacer con este fenómeno de la violencia o todavía falta? Yo creo que la sociedad se ha visto ampliamente sensibilizada con este tipo de problemas, y en eso los medios de comunicación también han aportado en poder mostrar de que realmente estamos enfrentando una situación que es inédita, que es histórica. Tenemos, como dije, una política que también tenemos que saber evaluarla, porque es una política que se define a mediano y largo plazo. Recién en el año 2025 deberíamos estar observando los primeros cambios en esta materia, pero vemos ciertas urgencias. Entonces, cuando vemos estos indicadores, por ejemplo, nos preguntamos qué deberíamos estar haciendo ahora como para poder resolver situaciones que ahora mismo, en la vuelta, por ejemplo, de las vacaciones, vamos a estar enfrentando durante este semestre en las comunidades escolares. Yo lo que veo, claro, es que hay mucha responsabilidad de los adultos, que somos los responsables de conducir los procesos de enseñanza-aprendizaje, y ahí particularmente el rol de los docentes, de los equipos directivos, es fundamental. La política está muy orientada también a apoyar ese rol, pero hay que decir también de que hay que proveer muchas más oportunidades para, por una parte, mejorar el bienestar socioemocional de los docentes y de los asistentes de la educación, y también apoyar el desarrollo profesional. Creo que el segundo punto es muy importante también, porque hay muchas oportunidades que se pierden para poder desarrollar habilidades en los docentes y en los asistentes de la educación que podrían ser fundamentales para este aspecto. Yo me tomé un poco el tiempo de revisar la política antes de la entrevista,
y hay un pilar de desarrollo profesional que se propone ahí, pero encuentro yo, por ejemplo, en la página del CPIP un solo curso sobre desarrollo socioemocional destinado a docentes. Entonces, creo que hay también un desafío en el sentido de apoyar más desde ese punto de vista, desarrollar capacidades para enfrentar este problema actual en los docentes. Ya, se Y queda bueno, corto. sí, evidentemente. Y podemos hablar también de los padres apoderados, que podríamos decir es como el segundo gran pilar sobre el cual se apoya la experiencia educativa de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es súper importante que los padres tomen conciencia, se informen y se pongan en acción. Esto quiere decir que en las casas, por ejemplo, se puedan entablar conversaciones donde se ponga atención a lo que nos cuentan los niños. En esta etapa a lo mejor puede ser muy importante que los padres estén atentos a las señales de acoso escolar que puedan estar experimentando los niños. Cambios de ánimo, por ejemplo, cambios en el rendimiento escolar. Todos estos contenidos que los niños nos tratan de comunicar a través de las conversaciones y que a veces, porque no hacemos el esfuerzo, tenemos el celular puesto ahí a disposición o la televisión prendida, qué sé yo, no ponemos la suficiente atención. Hoy es un día que da una oportunidad importante para los papás de poder preguntarle a los niños cómo les fue en su primer día después de las vacaciones. Pero escucharlo, digamos, con atención, quiere decir, es como cuando escuchamos a alguien que nos cuenta un viaje, por ejemplo. ¿Sí? Estamos como completamente atentos a todas esas experiencias, queremos saber más detalles y nos parece interesante y transmitimos ese interés. Si ese tipo de conversaciones los papás los pudiéramos desarrollar a lo largo del semestre, bueno, estaríamos transmitiendo también esta necesidad psicológica a los niños de sentirse escuchados, de sentir el apoyo, no solamente de decirlo, sino de poder manifestarlo en la práctica, en el espacio, en el entorno familiar. Esto también es algo que se puede hacer y es muy importante desarrollarlo desde los padres. Bien, pues ojalá que todos nos eduquemos en el fondo en esto, que hablemos de estos temas, tengamos estas entrevistas también para llevar a la práctica esos pequeños cambios, ¿no? Escuchar a nuestros niños, estar bien atentos y de esa manera poder contribuir a un fenómeno que lamentablemente va en aumento y se ha agudizado. Fabián Barrera, académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que le vaya bien. Gracias, Carla. Buen día. Nos vemos.